Hoy comenzaremos una serie que es muy importante para mí, pero más allá de eso, de conversación necesaria entre los cristianos. Yo pienso que no solo nos debe importar lo que está pasando en este mundo que Dios ama tan profundamente y cómo ama a su creación, sino que también como iglesia debemos revisar con cautela la manera en la que respondemos a los acontecimientos que reclaman justicia y pensar en qué lugar ocupa esto en la vida de un cristiano para quien Jesús debe ser toda su vida. Bueno, yo les voy a ser muy sincera, yo siento responsabilidad de hablar de estos temas. De hecho, en un video hace muchos años lo hice, pero ahora quiero hacerlo de una forma más concreta, más consistente y creo que también con una idea un poquito más madura, porque Dios invirtió muchísimo en mí para prepararme en ese área de mi vida y yo sé que esto tiene un propósito mucho más grande que solamente que Dios quería cumplir mis sueños. Quizá muchos ya lo saben, sobre todo si tienen tiempo siguiéndome, pero desde muy joven yo tuve un interés inmenso en la política internacional particularmente y en el mundo humanitario en general. Me dolía muchísimo ver a las personas sufriendo a causa de la guerra, la injusticia y la maldad humana. Pero al mismo tiempo yo sé que esto que yo sentía no venía de mí, o sea, no venía de mi bondad, venía realmente del Espíritu Santo que habitaba en mí y de las inquietudes que Él puso en mí por una razón y por un propósito. Esto me hizo convertirme desde que estaba en el colegio en una lectora ávida de política, de relaciones internacionales, de derecho internacional y de derechos humanos. Quiero contarte un poco de mi trayectoria para que entiendas desde qué perspectivas voy a estarte compartiendo los distintos temas de justicia social y desde qué formación también lo hago. Yo estudié la carrera de Derecho en Venezuela y allí me enfoqué muchísimo en el tema internacional y Derecho Internacional de los Refugiados. Luego de eso tuve varias experiencias de trabajo de campo en ONGs. De hecho, una específicamente fue con refugiados en una de las fronteras más peligrosas del mundo, que es entre Colombia y Venezuela. Y pues también trabajé en otras ONGs con temas de derechos económicos, sociales y culturales. Más tarde, por un milagro de provisión de Dios, que de hecho te dejo por aquí, fui aceptada y fui becada en el King's College London en el Reino Unido para cursar una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Allí me especialicé, como ya sabía que me iba a especializar, en el tema de Derecho Internacional de los Refugiados, aunque aprendí también de otras cosas muy importantes como derechos civiles y políticos en Europa y en América y del derecho humanitario, que es el derecho que establece las reglas de cómo puede funcionar la guerra. Luego de graduarme, trabajé por 9 años para la Organización de las Naciones Unidas, para la ONU. La mayoría de esos años fueron con la Agencia de la ONU para los Refugiados en Venezuela y en Estados Unidos. Y mi última experiencia con la ONU fue en la misión de paz de la ONU en Colombia, donde fui oficial de enlace en una zona de postconflicto armado. Entonces, a lo largo de todos estos años, desde mis 16 hasta mis 33 más o menos, mi vida académica y profesional estuvieron centradas en investigar y trabajar en temas de derechos humanos y derecho internacional. Hice todo esto hasta que pues yo digo que decidí, pero realmente Dios me llamó a servirle a tiempo completo como misionera aquí en Canadá y estoy feliz de la vida que Dios me ha permitido tener en este sentido. O sea, estoy feliz de la experiencia que tuve y estoy feliz de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo les estoy contando todo esto porque, no sé, porque me hace falta subirme el ego o porque me encanta mostrar mi currículum. La verdad, no. Primero porque no siento que tengo nada de lo cual enorgullecerme, porque todo esto yo lo pude hacer por medio de Cristo. O sea, solamente Él hizo cada milagro, hizo cada provisión. Yo no tenía ni los medios, ni la manera, ni los contactos, ni el dinero. Yo no tenía nada sin Él, sin las puertas que Dios decidió abrir para mí. Y por eso yo me tomo muy en serio esta idea de que yo sé que Él invirtió en mí dinero, recursos, puertas abiertas para que yo fuera formada en esto y que allí había un propósito que creo que todavía estoy descubriendo. O sea, de qué manera influye todo lo que Él hizo en mí antes hasta el momento en que me llamó para ser misionera y dedicarme pues a enseñar la palabra y hacer esto que hago de evangelizar. Pero creo que me está mostrando y esta serie de videos es un comienzo de eso. Y otra razón por la que también se los comparto es porque yo creo que puede ser un aporte interesante que puedo darles como cristiana especializada en estos temas, que yo sé que no es el aporte más común. A veces conocemos mucha gente experta en estos temas o gente que es cristiana que le interesan esos temas, pero no las dos cosas. Aún así digo que no soy ni la más experta ni la mejor cristiana, o sea, no quiero decir, wow, miren todo lo maravilloso que les traigo, pero sí creo que Dios me ha dado cosas que les pueden servir
tanto lo que me ha enseñado desde la perspectiva bíblica y lo que me ha enseñado en mis años de formación académica y profesional. Hoy en día las luchas por causas sociales están por doquier. Niños con necesidad, las consecuencias de la guerra, luchas y teorías raciales, la lucha feminista, la lucha para que ciertas causas sociales se terminen consagrando como derechos, entre los que podríamos mencionar los derechos extendidos para la comunidad LGBTIQ, también derechos extendidos para las mujeres. Ya van a ver qué quiero decir con eso, me estoy refiriendo en este caso al aborto. También las consecuencias que vemos de los conflictos políticos producto de la corrupción sostenida, que esto es algo que vemos muchísimo en nuestra Latinoamérica, la lucha por las consecuencias generadas por la desigualdad, que a su vez fue producto de modelos políticos, el eterno debate entre la derecha y la izquierda. Pare usted de contar. De hecho, pareciera que en nuestros tiempos todo, pero absolutamente todo se puede volver una causa de justicia social. Vivimos en un mundo en donde la cultura abraza más que nunca la idea de el derecho a sentirse ofendido y a reclamar por ello. Y en ese sentido creo, y yo me voy a incluir allí porque claro que lo he hecho, somos súper rápidos para alzar nuestra bandera de la ofensa y usarla como una granada contra aquel que se atrevió a ofendernos, por lo que sea, por nuestra raza, por nuestra creencia, por nuestra condición de ser mujer, por lo que sea. Y esto que digo no viene de ningún modo con la intención de quitarle peso a las tragedias tan dolorosas por las que pasan millones de personas vulnerables alrededor del mundo. De hecho, por eso estudié lo que estudié y no me arrepiento y tengo pasión todavía por eso. De ningún modo trato de minimizar la importancia del reconocimiento de derechos a los seres humanos. Yo creo que todavía hay muchas conquistas que necesitamos llegar, y decir que de ningún modo intento minimizar la importancia del reconocimiento de derechos a los seres humanos, porque somos iguales en dignidad. Y esto no solo es así porque lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que si yo soy cristiana, si me hago llamar cristiana, tengo que ser la primera defensora de este principio, porque yo creo, según lo revelado en la Biblia, que todos fuimos creados, criaturas e hijos de Dios, a la imagen y semejanza de Él, y en ese sentido somos portadores de su imagen, y esa es nuestra dignidad y valor inherentes. Y bueno, realmente por eso yo creo que fue que me enamoré de los derechos humanos, y a pesar de que ahora hago algo distinto, sigue siendo una pasión en mi corazón. Sin embargo, como cristiana, un día tuve que hacer una elección, y fue decidir quién iba a ocupar el primer lugar en mi vida. Mi pasión por los refugiados, por mi trabajo, o Jesús. Mi deber humanitario o la gran comisión. Mi orgullo al sentirme súper buena, altruista y útil, o mi humildad al saberme pecadora y perdonada por un Dios perfecto. No quiero con esto decir que toda persona cristiana que trabaje en causas sociales debería dejarla para ser misionera. No, es lo último que quiero decir en este video. En mi caso ese fue mi camino personal y fue a donde Dios me llevó porque tenía planes específicos conmigo, pero yo creo que es súper necesario que muchas personas cristianas trabajen en causas sociales que impacten las vidas de muchos. Pero de lo que te hablo aquí es más de una posición del corazón. Cuando yo pienso en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, una cultura que yo amo mucho, pero que está obsesionada con la raza, y no implico aquí que la discriminación no sea un problema, justamente por eso lo es. Es un país que es como cristiano por excelencia, pero donde muchos cristianos pasan demasiado tiempo sumergidos en debates políticos, defendiendo o insultando a líderes que apoyan políticas convenientes para sus campañas y las etiquetan de cristianas. Hay un tipo de derecho para todos, pero que terminan siendo derechos para nadie. Yo me pregunto si el país más influyente del mundo, incluso que influye con la manera en la que vive el cristianismo, no se está perdiendo en un debate que es netamente terrenal. Y de nuevo, no voy a decir nunca que no es importante y que no es espiritual, porque todo es espiritual, pero creo que nos invertimos tanto en estas causas, en estas luchas, en estas emociones, que se pierde completamente del norte lo que nos dice la Biblia a lo que nos ha llamado Dios a hacer. Y por ende en Latinoamérica reproducimos muchas de esas conductas. Vemos situaciones políticas y humanitarias tan graves como la situación de mi país, Venezuela, o de Colombia, o de Cuba, Chile, Haití, Perú, que ocupan por momentos todos los titulares de los noticieros latinoamericanos, y automáticamente, además ahora con las redes sociales es casi imposible no hacerlo, todos alzamos nuestra voz como todo el mundo la está alzando. Y de nuevo, yo no encuentro nada de malo en esto. Yo creo que es importante siempre y cuando esto venga de un criterio formado. Primero, en oración, y segundo, en información e investigación propia. Yo lo que encuentro es que en estos temas de justicia social, uno de los principales problemas de la popularidad de las causas sociales es que el mundo nos dice que deberían ser lo primero.
Lo primero en nuestra vida, lo primero en nuestro corazón. Si tú no crees en esto, tú estás mal. Si tú no opinas igual, tienes que ser execrado y cancelado por la cultura. Y yo creo que como cristianos esto tiene que inquietarnos. Ninguna causa social, ni la más noble del mundo, ni siquiera salvar a los niños que están en la franja de Gaza, puede tomar el lugar de la causa de Cristo en nuestro corazón. Y esto de verdad fue algo que yo viví mucho en mis años de trabajo en la ONU. Yo creo que en mi orgullo yo me sentía como la mejor cristiana del mundo porque pasaba mis días cuidando a refugiados y a veces arriesgando mi vida, o a veces no estaba arriesgando mi vida, pero me invertía mucho emocionalmente en la causa, les daba mi tiempo, mi juventud, todo. Hasta que me fui dando cuenta que cualquier causa, sin importar lo maravillosa que sea, nunca iba a ser suficiente para ayudar a este mundo. Mi ayuda jamás haría por las personas lo que solo Cristo puede hacer por ellas. Y esto es algo que no podemos perder de vista al involucrarnos o volvernos voceros de una causa social. Puedes hacerlo, tienes libertad, claro que sí, pero si tu motivación no gira en torno a Cristo, a exaltarlo a Él, a llevar a las personas a Él, esto es una obra que va a impactar la tierra y no la eternidad. Nuestra justicia propia nunca podrá hacer lo que la justicia de Cristo ya hizo por la humanidad. ¿Quiere decir esto que nuestras acciones no importan? ¿Que deberíamos no hacer nada? No, todo lo contrario. Una fe verdadera es una fe que acciona. En Gálatas 2:10, Pablo, al hacer un mandato a la iglesia de Galacia, recuerda que con otros apóstoles hablaba de que no pueden olvidar a los pobres en su misión. Y entonces, en este sentido, esto es un llamado transversal. Es decir, hagamos lo que hagamos para Cristo, tiene que haber algún tipo de vinculación con el vulnerable, con el que tiene una necesidad física o una necesidad espiritual. Y esto, de hecho, es algo que vemos en Santiago 2, cuando Santiago dice, bueno, ¿de qué te sirve decirle algo bueno a tu hermano si no tiene con qué vestirse, si no tiene con qué comer? Entonces no es una hipocresía, no es solo ser buenos cristianos en el papel cuando nuestro hermano tiene una necesidad que podemos nosotros suplir. Pero hay que revisar la motivación al hacer estas cosas, sobre todo cuando nos involucramos en estas cosas como causas y las defendemos en redes sociales y las llevamos a la iglesia. Esto es algo que yo creo que en lo que hay que proceder muy sabiamente y que no hay que dejar nunca de evaluar por qué lo estamos haciendo y siempre cotejar con la Biblia mis acciones, siempre examinarlas y cuestionarlas con base a lo que la Biblia me dice que yo debería estar haciendo y con el por qué debería estar haciendo. Algo muy común que hemos vivido, los que hemos trabajado en organizaciones de ayuda social o humanitaria, es que en nosotros fácilmente puede surgir como un falso sentido de orgullo, poder y superioridad moral. Cuando tú ayudas a otros constantemente, cuando ese es tu trabajo, ver los buenos resultados de tus acciones puede llegar a ser una tentación para nuestro corazón si creemos que somos necesarios y que somos indispensables y que de verdad, o sea, el mundo sin mí no sería igual. Y resulta que eso no es lo que nos dice el Evangelio, ¿no? Es una idea muy linda, muy romántica, pero la verdad no es cierta. En momentos, mi trabajo humanitario se convirtió en una forma de sentirme bien moralmente porque yo dedicaba mi vida a ayudar a muchas personas y en el fondo yo me sentía buena, yo me sentía como, ay, qué buena soy. Y eso me hacía excusarme de otras responsabilidades, de hecho, las más importantes que yo tenía como cristiana. Predicar a Jesús se comenzó a ver en mi vida más como una opción y no como una urgencia y un llamado y un mandato. Pronunciarme contra un abuso político o dar un argumento en contra de una corriente de X derecho se volvió más apasionante para mí que una vida de hacer discípulos, porque no era mi prioridad. Y ahí está el problema del que tenemos que guardarnos. Por otra parte, ya lo que considero súper importante que revisemos es que como cristianos tenemos que guardarnos de repetir lo que está en tendencia sin entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y como iglesia. Si tenemos y queremos alzar la voz por una causa que sea en coherencia con los principios bíblicos y sobre todo, escúchame bien, reflejando y llevando el fruto del Espíritu. Miren, el liberalismo se está llevando por delante todo lo que encuentra a su paso en este mundo y Latinoamérica también vive eso y se evidencia eso en nuestra dinámica política y social y por ende hay cada vez menos voces conservadoras política y socialmente hablando. Esto los cristianos lo podemos llegar a sentir como una disminución de las voces que elevan principios bíblicos que antes eran los principios tradicionales. O sea, antes estos principios eran los populares, pero ya no. Resulta que lo tradicional y lo conservador no siempre es lo más bíblico. Y te voy a decir por qué. No quiere decir que yo sea liberal. De hecho, no me considero ninguna de las dos. Para los cristianos a veces soy liberal y para los no cristianos soy hiperconservadora. Así que
que sea Dios mi juez. Existen personas en el mundo, en Latinoamérica, que alzan sus voces contra estas causas progresistas y que son terribles las causas, como por ejemplo el aborto o la ideología de género, solo por nombrarte como las más controversiales. Y la verdad es que a mí me parece muy bien que estas voces existan. Esto garantiza pluralidad. Es necesario que alguien eleve su voz argumentando estos principios que sí reflejan lo que creemos, quienes creemos en la Biblia. A mí me parece que todo esto es muy importante. Pero a veces los cristianos nos terminamos deslumbrando por estas personas o por estas voces o por estos argumentos que elevan principios bíblicos. Pero resulta que no dejan de ser un debate político, no dejan de ser un debate, una argumentación que funciona bajo esa racionalidad. O sea, yo te digo un argumento, tú lo desmontas y yo te vuelvo a dar otro, y eso es un ciclo sin fin. Claro, los cristianos nos emocionamos al escuchar estas voces, las republicamos, alabamos a estas personas e inclusive los ponemos en un pequeño pedestal. Cristianos o no, están hablando de nuestros principios y eso es necesario, ¿verdad? Pero siempre debemos tomar en cuenta que yo puedo argumentar, ser la mejor persona defendiendo una idea, o puedo mostrar los trapos sucios del mundo liberal, pero si yo no hago eso en amor, estoy predicando todo menos el evangelio. Si para yo dar fuerza a mi argumento tengo que insultar, desacreditar a las personas con las que estoy en desacuerdo, si me burlo, si trato de hacerlas menos, entonces yo estoy predicando cualquier cosa menos el evangelio. Ni el evangelio de Cristo ni su ministerio de reconciliación. Yo estoy hablando de una serie de principios morales, pero no del evangelio. Y yo sé lo que algunos pueden estar pensando en este punto del video, pero quiero ser muy clara en cuanto a que esto no tiene por qué verse como relativizar la verdad. Créanme, yo soy la primera que está menos interesada en relativizar la verdad, pero yo no necesito violencia verbal ni avergonzar a nadie para que la verdad sea expuesta. Porque la verdad de Dios es evidente. La verdad no pierde su condición de ser verdadera porque no la estoy diciendo a gritos o estoy insultando o haciendo menos a alguien para decirla. La verdad del Señor va a prevalecer y nuestra esperanza no está en que las personas acepten estos principios morales. Nuestra esperanza está en que las personas puedan aceptar la salvación que Cristo les ofrece y así sus ojos puedan ser abiertos para entender esta verdad. Entonces, en esta serie sobre justicia social que planeo comenzar, quisiera compartirles mis perspectivas acerca de algunos temas actuales de justicia social. Puede ser que se pongan un poquito más políticos o un poquito más humanitarios desde la perspectiva cristiana. Yo creo que nuestra principal debilidad como cristianos, como iglesia, no es la falta de buenas intenciones, sino nuestra falta de conocimiento y de criterios sólidos en estos temas. Por eso cualquier persona que exalta estos temas la aplaudimos y la ponemos en un pedestal. ¿Saben qué pienso? Pienso que más cristianos piadosos y comprometidos deberían prepararse. Primero, espiritualmente, bíblicamente, pero en segundo lugar, académicamente, para abordar estos temas en las distintas plataformas que Dios les permita estar. Mi plan en esta serie es abordar temas como el aborto, la migración, que es quizá el tema donde más les puedo aportar información, el feminismo, la libertad de expresión, la política, la trata de personas y tráfico de migrantes, entre otros. Mi idea es como compartirte conceptos básicos, recursos que puedan ser valiosos para que tú estudies más, porque yo no lo sé todo, y sobre todo una perspectiva bíblica sobre estos temas. Si tú quisieras apoyar la producción de esta serie, hay 3 cosas principales que pudieras hacer. Lo primero, orar por mí, en especial por lo controversial y censurados que van a ser este tipo de temas, que probablemente van a estar automáticamente o parcialmente desmonetizados por YouTube, si no censurados. No sé, ahorita están pasando muchas cosas en YouTube y en Instagram que la verdad sí me dan un poco de miedo, pero pues hay que seguir. La segunda forma de apoyarme es apoyar mi trabajo en Patreon. Te dejo el enlace en la caja de información o en las membresías de YouTube. Esto es para que puedas seguir sosteniendo mi ministerio. O hacer una donación concreta en PayPal, también te dejo el enlace en la suscripción. Como te decía, porque YouTube suele desmonetizar este tipo de contenido. Y te dije que son 3 formas, pero realmente son 4 porque la cuarta es compartir. Si ves este video, comentas y compartes con otras personas a quienes tú crees que les puede ser útil, me estás ayudando un montón. Bueno, y antes de irme y para concluir, quizás repetir un poquito lo que les dije al principio. Yo siento una responsabilidad delante de Dios de hacer una serie como esta, de hablar de este tipo de temas, aunque me apasionan, no son los más fáciles para mí,
porque me involucro mucho emocionalmente y también siento la responsabilidad de siempre plantear y presentar la perspectiva bíblica, y tampoco soy teóloga como para saber absolutamente todo lo que está en la Biblia, pero confío en el Espíritu Santo, confío en que me puede guiar a al menos guiarlos a ustedes, a hacerlos pensar en estos temas, de repente a pensar en una perspectiva diferente que nunca se habían planteado. Yo no sé si lo mencioné hace rato en el video, pero una de mis preocupaciones es que en Latinoamérica a veces repetimos como pequeños robots lo que escuchamos en la iglesia, lo que dice el pastor. Y si bien esto no siempre es malo, yo sí creo que lamentablemente a veces hay líderes que pierden el norte, personas que piensan que pueden ser pastores y pueden ser políticos al mismo tiempo. Perdón si no estás de acuerdo conmigo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O al mismo tiempo cuando se nos indica de qué manera deberíamos votar o de qué manera deberíamos posicionarnos con respecto a ciertos temas. Es evidente que hay causas donde no hay mucha discusión. Una causa como el aborto, no creo que se pueda predicar en la iglesia. No, bueno, sí, plantéate si de verdad quieres ser pro-choice o pro-elección. No, realmente todo cristiano debería saber, debería partir que sí, todos vamos a ser pro vida, pero un poco por qué, un poco entender por qué creemos lo que creemos, y más allá puedo partir de la mejor de la fe, de que un líder me aconseja pensar de una manera y lo puedo tomar y puedo creer en lo que me está diciendo, pero yo primero en oración, como les dije. Segundo, un estudio profundo de la Biblia. Y tercero, informándome de distintas fuentes confiables, consultando a las distintas fuentes que piensan diferentes, formarme un criterio. No solamente repetir, o no solamente votar como me dicen, o no solamente insultar, que eso no lo debería hacer ningún cristiano, ni burlarme del que está proclamando estos principios que son contrarios a lo que yo creo. Y de hecho, ese es uno de los mandatos base de Jesús: amar a nuestros enemigos. ¿Cómo estamos amando a nuestros enemigos en estos temas de justicia social? Dejando espacio para predicar a Cristo y que ellos lo puedan conocer, y para elevar la verdad que el Señor nos revela en su palabra. Bueno, todo esto y más vamos a estar hablando en esta serie sobre justicia social. Quédate conmigo, acompáñame, que creo que va a estar súper interesante y va a haber muchísima conversación de la cual extendernos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.